Doctor, muy buenos días. Les saluda David Guarderas, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, Universidad San Ignacio de Loyola. Como le estaba comentando, puede usted ver nuestro producto innovador para el proyecto de Tesina. Es una taza TESH, es una taza tecnológica. Como usted me preguntó, o le puedo hacer ver, cumple con los requerimientos y los estándares que los materiales son los adecuados para lo que son el consumo humano. Lo que nos diferencia o lo que hace particular este tipo de taza, doctor, es que es una taza la cual mantiene la temperatura por un promedio de 2 horas. El volumen de ml es de 350, su capacidad cúbica. La manera de uso es de manera simple, se enciende por medio de la asa, tiene una pantalla digital donde se puede ver la temperatura de lo que se vaya a agregar. La manera de carga, doctor, es por debajo de la asa y es recargable con entrada de conexión USB. ¿Sí? Lo que viene a hacer en la taza, y le estaba comentando lo del oxímetro, el proceso es el encendido, va a ir removible, pero se ha ajustado de tal forma de que no se va a poder caer ni mover ni nada. ¿Por qué motivos es importante saber que cumplen este tipo de características? El tener el oxímetro y saber cuánto es el tipo de calor que se está viviendo antes y después. Cuando uno se ejercita o uno empieza una labor, saber cuánto llevas de saturación y cuánto de oxigenación tienes. A su vez, al ser removible la tapa, me permite el fácil acceso para hacer las mezclas y poder también hacer lo que es el proceso de lavado. No solo eso, doctor, cuenta con un pin giratorio de manera magnética, en el cual va a poder proporcionar de manera fácil y eficiente el fácil uso, el encendido y el girado. A continuación pasaremos a hacer las preguntas de evaluación, y lo cual usted me sería de mucha importancia su opinión y el poder llegar a una conclusión, ¿no? Ante todo, doctor, ¿cuál era su nombre? ¿Se pudiera presentar? Mi nombre es Jotzer Mera, David Villarreal. Yo soy médico cirujano con la especialidad de medicina, epidemiología clínica y salud pública, médico ocupacional y médico rehabilitador. Ok. ¿Cuántos años en el rubro de la salud? Aproximadamente 10 años ejerciendo. Doctor, usted me comentó que a su vez también es parte del jurado para lo que vendrían a ser los proyectos o finalización de tesis. Sí, vemos proyectos de trabajos de investigación, portafolios similares y tesis, ¿no? En una universidad privada. Ok, doctor. Bueno, entonces pasamos a lo que son los balotarios de preguntas y ¿me permite? Sí, claro. La primera pregunta, doctor. ¿Considera usted que la taza inteligente es un producto de utilidad en contexto al actual de la salud y el autocuidado? Sí, considero que tiene a diferenciarse con una taza normal que tiene el mismo formato, el mismo prototipo, pero el adicionarle el control de la saturación del oxígeno más la frecuencia cardíaca, de hecho que para pacientes que son hipertensos, pacientes que tienen algún tipo de patología cardiovascular benigna, ayuda mucho a hacer este testeo, ¿no? este seguimiento, ¿no? Que de por sí, como me comentaste inicialmente, como eso se vincula con un aplicativo, lo que va a proporcionar el aplicativo es mantener un registro. Lo que generalmente al médico le interesa es eso, ¿no? Tener un registro que, indistintamente que vaya o no a control médico, se genere un registro eficiente, que no sea manipulable y que sea estadísticamente significativo para tomar decisiones a través de la data que pueda tenerse, ¿no? En el caso de hipertensos, diabéticos o en caso de pacientes que tengan alguna patología cardíaca de fondo. Perfecto, doctor. En la pregunta 2, ¿recomendaría usted el uso de este producto a sus pacientes? ¿En qué caso? Sí, te recomiendo, si es que cumpliendo el prototipo como me comentas, de tener un pulsoxímetro, adicionalmente a la parte
O sea, la taza se nota que es segura porque no tiene cuchillas, ese es un punto a favor. Al no tener cuchillas giratorias, para temas de seguridad es bueno. Si le sumas el tema de que es magnético, igual, el material también es bueno, pero si ya le sumas el componente, tanto el aplicativo para el monitoreo, más el tener el pulso oxímetro incluido dentro del prototipo, ayudaría mucho a pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares, arritmias, algún tipo de patología cardiovascular benigna, ¿no? Sí, doctor. Todo lo mencionado por usted, estamos haciendo el video y se va a tomar en recomendación a la hora de hacer el informe final. En la pregunta 3, ¿ha visto este producto con funciones similares en el mercado? Si es así, ¿podría indicar cuál es lo que le diferencia con otro tipo de tazas? Parcialmente sí he visto productos similares, pero sin el componente médico, ¿no? O de monitoreo en salud, no médico, el componente de monitorear es la salud, ¿no? Ahora, es innovador, como te comenté, tener en cuenta que, o sea, si queremos llevarlo a otro nivel, hacerlo mucho más específico, por ejemplo, se sufre mucho en el tema epidemiológico, se sufre mucho en el control de los pacientes diabéticos, ¿no? Si en algún momento se puede lograr cruzar con poder controlar la cantidad de glucosa, ayudaría muchísimo más. Me parece fantástico, doctor, si lo vamos a tener en cuenta. En la pregunta 4, doctor, para continuar, ¿considera que la taza inteligente resuelve algún tipo de problema de salud en los hábitos diarios de la población? Sí, nos ayuda a hacer un monitoreo. Como te comenté, la saturación fue un tema muy abordado en épocas de pandemia. Es más, los saturómetros comenzaron a venderse de una manera masiva. Sin embargo, no existen saturómetros en el mercado, o existen pocos saturómetros en el mercado que tengan certificación europea o OSHA, ¿no? Lo que sí se recomienda es que este tipo de saturómetro que se incluye dentro del prototipo pues tenga una certificación y una validación previa, ¿no? Internacional o al menos europea, para que las medidas que nos pueda dar sí sean reales y se puedan de alguna manera hacer un monitoreo. El app que va a guardar esta información es sumamente importante, y la confidencialidad de los datos, ¿no? Sí, doctor. En la pregunta número 5, ¿cree que el precio sugerido de la taza inteligente es adecuado en relación a los beneficios que ofrece? En las tazas en el mercado, según lo que he conseguido, por ejemplo, yo me compré una como esta el año pasado y oscila entre los 140 a 130 soles. Ahora, obviamente es mucho más grande, ¿no? Pero la taza que tú me comentas va entre 100 y 120. Sí, entre, ¿no? 70 y 130. 70 y 130 es sumamente atractivo, ¿no? Si el saturómetro en el mercado, un saturómetro de marca en el mercado que esté certificado, puedes encontrarlo por 100, 120 soles. Entonces, de por sí es el plus tener la taza, ¿no? Perfecto, doctor. Continuando, en la pregunta número 6, ¿considera que el material de elaboración, el acero 304, en los grados alimentarios libre de BPA, es seguro y apropiado para la salud del usuario? Sí, claro, es más, el acero que se usa para los implementos médicos están dentro de ese rango, ¿no? Sí, perfecto, doctor. Continuando, ¿considera que este tipo de producto puede ser eficiente y útil para deportistas? Sí, claro. De por sí es mucho más porque las personas deportistas tienden a hacer cambios graduales de la frecuencia cardíaca. La patología o el tipo de accidente cerebrovascular más común en deportistas es la muerte súbita. ¿Por qué? Porque muchas veces el deportista se esfuerza al máximo y de por sí un deportista ya tiene una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el corazón, así como una persona que hace ejercicio hincha los músculos, sí, el deportista tiende a hinchar más el ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con controles cardiológicos, con electrocardiogramas, test de esfuerzos, etc. Suma tener un control de la frecuencia cardíaca y mucho más si es ciclar, ¿no? Similar a lo que hacen los smartwatch, ¿no? los relojes inteligentes, ¿no? Solo que ahora está aterrizado en una taza, ¿no? Sí, doctor, de verdad que es muy valiosa la información que usted nos proporciona y se va a tener en consideración para las mejoras con la taza. En la pregunta 8, ¿cree que la taza inteligente pueda aportar beneficios a personas de la tercera edad? Sí, claro.
En las personas de la tercera edad tienen una disminución de la respuesta a estímulos de por sí, propio de la senilidad. La taza lo que tiene son dos cosas. Uno, no tiene cuchillas y eso como al adulto mayor no le puede generar un accidente. Y adicionalmente vamos a poder controlar la frecuencia cardíaca, la saturación, que de hecho a los adultos mayores una de las patologías que más los aqueja es la fibrosis pulmonar, el EPOC, ¿no? Si son pacientes fumadores, entonces por sí la saturación va a ayudar mucho a controlar. Sí, doctor. Continuando, ¿considera que el producto puede ser utilizado con normalidad y precisión en zonas de altura de nuestro país donde la saturación del oxígeno suele variar en la tierra? Sí, porque bueno, el producto va a funcionar, lo que va a cambiar es el análisis que se tenga del producto. Ahora, los análisis son técnico dependientes, tiene que realizar una persona conocedora de medicina, ¿no? Porque una persona en altura puede saturar 92 y tener un compliance al 100%. Una persona de la costa con una saturación de 92 podría tener ya una insuficiencia respiratoria moderada o leve, ¿no? Entonces es relativo, va a depender, o sea, el instrumento funciona, lo que va a cambiar es la interpretación y eso es técnico de interpretación. Sí, doctor. O sea, doctor, como usted está indicando, dependiendo del lugar y cuál sea la persona en la cual viva, es que va a variar su... Claro, es técnico dependiente. Sí, doctor. En la pregunta 10, ¿cree que el monitoreo con la taza inteligente podría contribuir a la prevención, detención temprana de eventos cardíacos graves? Sí, de hecho, las arritmias cardíacas y la taquicardia, arritmias cardíacas, bradicardia, de hecho que es el inicio para hacer los estudios ampliatorios, ¿no? Todo empieza por ello, ¿no? Uno no hace un infarto o un paro cardiovascular de un momento a otro sin tener siempre un precedente, ¿no? Siempre hay factores que condicionan ello, que puede irse desde la parte biológica hasta la parte física, ¿no? Como es el tema de biológica, antecedentes en los padres familiares, física, síndrome metabólico, hiperlipidemias, índice elevado, obesidad, hábitos, fumar, etc. Eso podría sumarle en el aplicativo, ¿no? De repente en el aplicativo previo a tomar la data puedes tener una hoja de vida del trabajo de la persona, del paciente, ¿no? Incluyendo edad, sexo, antecedentes familiares, peso, seguimiento nutricional, hábitos como el tabaquismo, el alcohol y adicionalmente alimentación, ¿no? Sumaría mucho a tener un control mucho más específico. Pasaría de ser solamente una taza que te controla frecuencia cardíaca y oxigenatoria a controlar también hábitos de la salud. Gracias, doctor. En la pregunta número 11, ¿considera que la taza inteligente es adecuada y segura para el uso en niños? ¿Qué precauciones debería de tomarse? Sí, porque no tiene cuchillas ni tiene alta energía. O sea, al tener una pastilla giratoria no va a proporcionar algún daño, ¿no? Lo que podríamos prevenir es el tema de golpes. Como no va a tener pilas y va a tener una batería interna, entonces igual no generaría un tema de exposición al ácido de las baterías, ¿no? Entonces, pues, sí, seguro. Sí, doctor. Continuando con la pregunta 12, ¿considera que el producto puede ser útil para las personas con adicciones, por ejemplo el alcoholismo, tabaquismo, en el seguimiento de la salud? En realidad directamente no, pero como te comento, el simple hecho de tener un aplicativo y tener controlado, se podría incluir una hoja de vida con hábitos y datos iniciales para seguimiento médico nutricional, ¿no? Indirectamente yo creo que sí. Gracias. Hemos avanzado, ya nos falta poco, doctor. Todas sus recomendaciones y puntos de vista se van a tomar en cuenta para las mejoras en el producto. En la pregunta número 13, doctor, ¿a qué tipo de pacientes o perfiles recomendaría especialmente el uso de la taza inteligente? Podríamos usarlo en pacientes con síndrome metabólico, con dislipidemias, pacientes con obesidad, pacientes con antecedentes cardíacos o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Doctor, la pregunta 14, ¿qué tan precisa considera que debe ser la medición del oxímetro
el oxímetro integrado para que sea clínicamente relevante? La precisión no lo vamos a dar nosotros. Cada equipo tiene que tener una certificación. Las certificaciones europeas, OSHA, o las certificaciones que traen de americanas, de por sí nos dan un patrón de alta sensibilidad y especificidad del producto, ¿no? Ahora, obviamente hay pulsoxímetros o oxímetros que deben ser calibrados cada 2 años de acuerdo a cada ficha técnica, ¿no? Va a depender del equipo que se incluya dentro del prototipo. Ok, doctor. Entonces, como usted me está recomendando, considerando para mí que es un punto muy importante, es dependiendo de qué tipo de oxímetro le vayamos a agregar. Correcto. Para poder tener lo que es la regulación. Y eso el pulsoxímetro podría hacer que sea un poco más caro el producto, ¿no? Cuando es de mayor eficacia. Ok, doctor. La pregunta número 15. ¿Cómo valora la integración de la app móvil para el seguimiento de los datos de la salud? ¿Considera que es una herramienta útil para el autocuidado? Creo que es el plus más grande que tendría el proyecto, ¿no? Lo que se sufre en medicina es tener información o monitoreo real, porque el paciente puede venir a consulta y decirte: sí, doctor, he tomado un medicamento, sí, doctor, me tomó la presión, pero si no hay un registro real, eso no pierde relevancia. Lo que te va a proporcionar el app es generar un registro automático que no es manipulable y que es confiable, para que el médico pueda tomar ajustes en el tratamiento, en pronóstico o en prevención, ¿no? Sí, doctor. Pregunta 16. ¿Cree que la facilidad del uso del producto es adecuada para pacientes con poca experiencia tecnológica? ¿Qué mejoras sugeriría? Sí, creo que es bastante sencillo y simple, pero sí sería bueno tener dentro de una señalética o fotografía en la pared o en el borde de la taza, simple, ¿no? Entendible, en lenguaje muy sencillo, que indique cuál es el funcionamiento del equipo, ¿no? Cómo funciona el pulsoxímetro, los rangos a tomar en consideración, y dejar claramente que la información que pueda dar el equipo, el pulsoxímetro, debe ser validado por un personal calificado, ¿no? Doctor, entonces en esta pregunta, ¿usted cree que sería lo correcto? Bueno, nosotros lo estamos planeando, proponiendo que venga con un manual de uso. Sí, claro, un manual simple, un manual de 3 pasos, 4 pasos. Pero siempre hay que dejar claro que los datos obtenidos deben ser interpretados por un área de salud o un médico, ¿no? Sí. En la pregunta 17, doctor, ¿considera que la función de la mezcladora puede aportar beneficios adicionales en la preparación de suplementos, medicamentos o bebidas específicas para pacientes? Podría ayudar, pero yo me iría más por el tema del control y el monitoreo, ¿no? De por sí hay tratamiento que se usa para pacientes generalmente ya con síndrome metabólico, obesidad, de epidemias, que sí recurrimos a algunos tipos de fibratos, ¿no? Algún tipo de complementos vitamínicos que ayuden a generar saciedad. En ellos podría ayudar, o sea, no solamente controlaríamos IMC, controlaríamos peso, sino también controlaríamos el tipo de suplemento y adicionalmente el registro de la frecuencia cardíaca y de circulación. Perfecto, doctor. En la pregunta 18, ¿qué recomendaciones diarias para mejorar la seguridad y la higiene del producto en el uso diario? Bueno, lo que siempre se recomienda es que los productos que estén en constante con acero deben ser desinfectados. 2, deben ser lavados de una manera correcta, no debe ser abrasado el acero porque eso genera contaminación cruzada. No ser expuesto el pulsoxímetro es un equipo muy sensible, entonces con los golpes o las caídas de hecho que puede valorarse. Sí, doctor, lo tenemos en cuenta. La pregunta 19, ¿considera que el monitoreo diario de la saturación de oxígeno podría generar ansiedad innecesaria en algunos usuarios? ¿Cómo se podría abordar esto? La ansiedad no creo que va a generar el equipo. La ansiedad va a generar cuando el equipo de alguna manera dé algún resultado que para el paciente no sea el esperado, y él sin tener el conocimiento técnico, clínico o experiencia en interpretación de los resultados, puede interpretarlo ello como algo negativo, ¿no? Es por eso sumamente importante que el equipo es un referente. Al final el que va a dar la recomendación y la interpretación de ello tiene que ser un personal calificado, ¿no?
Doctor, estamos avanzando ya por la última pregunta. ¿Qué sugerencias o mejoras propondría para que la tasa inteligente tenga mayor impacto en la promoción de la salud y el bienestar de los usuarios? Yo creo que el equipo como tal estaría completo. Ahí sí sería como un siguiente nivel de desarrollo, tal vez poder controlar la glucosa del alimento que puede estar dentro. Eso ayudaría muchísimo a los pacientes diabéticos para poder medir el seguimiento de la trazabilidad de su alimentación. Y adicionalmente yo creo que deberíamos enfocarlo más en el lab, no solamente limitarlo al control de la frecuencia cardíaca y oxígeno, sino ampliarlo más para que podamos guardar información, por ejemplo, de antecedentes cardiovasculares, antecedentes familiares, peso, talla, IMC, perímetro abdominal, perímetro braquial, entre otros, ¿no? Y pueda el mismo paciente ahí, por ejemplo, usarlo como una vía de monitoreo diario, ¿no? Sumarle, por ejemplo, su último control de glucosa, su último control cardiovascular, si se le hizo un Holter, poner ahí los resultados de Holter, cosa que el médico tratante pueda tener acceso a esta app y ver todo el historial y poder tomar decisiones en marco a lo encontrado, ¿no? Doctor, sus opiniones y lo que ha podido usted verificar la tasa son de suma importancia para mi proyecto. Le estoy muy agradecido, y terminando el informe para que el jurado lo revise, me gustaría que lo pudiese usted también poder evaluar. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.